Establecer comunicación telefónica. En esta oportunidad vamos a conversar con quien es director de estudinero.net y escribió un artículo más que interesante, lo comentamos ayer, hoy también un poco más temprano. Qué caro es ser pobre en Argentina. Nicolás Litvinov tiene la gentileza de atendernos y está al aire con nosotros. Gabriela, Marcelo, mi nombre. Buen día, Nicolás, gracias por estar al aire en la radio de la universidad. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Muchas gracias por el tiempo y haciendo referencia a qué caro es ser pobre en Argentina. Contanos a modo de resumen y compartiendo también con los amigos que nos escuchan, después obviamente a través de las redes, compartir nosotros el enlace para que tengan la posibilidad de verlo en detalle. Un resumen de qué significa este artículo en La Nación, Nicolás. Dale, bueno, mira, en primer lugar, la frase del título de la nota, qué caro ser pobre en la Argentina, más que una especulación, es una realidad en el sentido de que el INDEC mismo informa que la inflación donde más pegó fue en la gente de menos recursos, en donde tuvo, digamos, el año pasado fue una inflación de casi el 53% para lo que es la base de la pirámide, o sea, la gente de menores ingresos, versus un 47% promedio, o sea, casi un 10% más de inflación en la gente más pobre, ¿no? Entonces, ya solamente con ese dato te das cuenta que la inflación no es igual para todos, y la inflación es uno de los problemas que tiene la Argentina hoy en día, y producto de ese problema, o derivado de ese problema, está el tema de las tasas de interés, que ahora se ve mucho en los medios de que están bajando las tasas de interés como una muy buena noticia. Sin embargo, cuando una persona que no está bancarizada o va a pedir un préstamo sola firma, o cuando una persona que incluso que por ahí necesita dinero en el banco y tiene una cuenta en el banco porque lo echaron del trabajo o por lo que sea, necesita pedir un préstamo o va a pedir un préstamo, bueno, las tasas están muy alejadas incluso de las altas tasas que son hoy en día las del IX, por arriba casi cerca del 50%, y se van a 3 dígitos, por arriba del 100%. Los mismos bancos están prestando, cuando uno calcula el costo financiero total con IVA, lo que tiene que hacer, los mismos bancos están cobrando tasas del 130, 140% anual. Entonces, la inflación y la tasa de interés son los dos factores más nocivos de la economía actual para la gente de menores recursos, ¿no? A veces existe esto, Nicolás, y que hace referencia a, le voy a ganar a la inflación y voy a usar la tarjeta. Estamos cayendo en otro error seguramente. Sí, bueno, eso depende cómo se use la tarjeta. De todas maneras, ganarle a la inflación hoy en día es bastante difícil, porque vos fíjate que en la economía muchas veces es un juego de suma cero. Eso quiere decir que si vos le estás ganando a la inflación, alguien tiene que perder contra la inflación, ¿no? Y no vamos a ser tan ingenuos de pensar que el banco emisor del plástico o el mismo comercio va a estar perdiendo contra la inflación para que nosotros ganemos. Entonces, la compra en cuotas tiene que ser hecha de una manera muy responsable, y generalmente no ocurre así, sobre todo cuando hay necesidades. En la misma nota planteo, y ya lo había hecho en columnas anteriores, de que hay un dato que es muy preocupante, que todos estos datos son mismos del INDEC, ¿no? Fuentes oficiales, que revela que las compras en el supermercado, lo que sea en grandes mayoristas y supermercados, con tarjeta de crédito aumentaron un 111% en diciembre de este año contra diciembre del año pasado, mejor dicho, en diciembre del año pasado contra diciembre del anteaño, ¿no? Calculando 2018 contra 2017. Un 111%, ¿eso qué quiere decir? Que la gente, como no tiene ahora, como no le alcanza el sueldo, producto de la pérdida de poder adquisitivo, está financiando gastos corrientes, como pueden ser la compra en supermercados de alimentos, con tarjeta de crédito. Incluso ahora las empresas de gas y de luz están ofreciendo también pagar en cuotas, algo totalmente inédito, lo que son los servicios, los aumentos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hace que la gente se endeude con la tarjeta de crédito, pero alguien puede decir, bueno, pero yo estoy pagando en cuotas muchas cosas, pero siempre pago el gasto total al final de mes. Sin embargo, no es, eso sería un comportamiento medianamente responsable, porque creo que repetimos muchas veces que si se paga solamente el pago mínimo, la tarjeta del resumen, que es entre un 4 y un 5% del total, se incurre a a gastos en tasas de interés que pueden superar incluso ese 140% anual que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces empieza a formar una bola de nieve de intereses. Pero aquel que paga incluso todos los meses la tarjeta
tiene que tener en cuenta que cada gasto que uno financia en cuotas te va comiendo la línea crediticia, ¿no? Esto quiere decir que si vos gastás todos los meses 5.000 pesos en el supermercado y lo pagás en cuotas, no es el valor de la cuota lo que impacta sobre tu límite de crédito, sino que son los 5.000 pesos totales que vas financiando todos los meses. Entonces, muy pronto te vas a encontrar con un bloqueo de la tarjeta, claro, porque esos 5.000 más las otras cosas que pagás en cuotas fueron comiéndote la línea crediticia hasta el punto de que no vas a poder usar más la tarjeta, y la única forma de usarla es adelantando cuotas, ¿no? Que sería pagando por adelantado los gastos que ya hiciste, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas, Nicolás, que desde tu visión como un experto y un especialista en la materia, esas cosas cotidianas que, podemos decirlo de esta manera, sí están en nuestras manos, están en nuestro alcance? Aquella más incluso esto de acopio tornado. Bueno, el acopio tornado sería poder adelantar consumo corriente, ¿no? Hoy en día, si de repente hay gente que por ahí tiene la suerte de tener algún excedente de dinero, poco, y no sabe en qué invertirlo, o no sabe qué hacer, bueno, una de las mejores estrategias es juntarse junto con otras personas que tienen una situación parecida e ir a los hipermercados mayoristas para comprar por adelantado cosas que van a necesitar después, como por ejemplo elementos de higiene de la casa, higiene personal, alimentos no perecederos, y acopiarlos, o sea, buscarse un lugar de la casa donde pueda tener o generar un cierto espacio y acopiarlos ahí para, supongamos, de acá a fin de año tener cubiertos cierta parte del gasto del supermercado con esos productos. Eso puede derivar en un ahorro de más del 50%. Entonces ahí sí le estás ganando la inflación, porque estás ahorrándote un 20-30% fácil de ahorro con respecto a comprar en un mayorista que en un supermercado, más la inflación esperada, que va a hacer que el aumento de precios esté por lo menos en el orden del 30% anual. Entonces es una forma inteligente, y más cuando se organizan en grupos, poder justamente lograr un ahorro muy muy importante sobre las compras, ¿no? Conciencia, investigación, reconocimiento es parte de nuestra tarea, y teniendo en cuenta la actualidad desde lo económico en nuestro país, Nicolás, ¿no? Y sí, totalmente, porque fíjate que vivimos en una economía que está cada vez más financiarizada, ¿no? En vez de hablar de cómo está las ventas, la industria, las pymes, las exportaciones, estamos hablando todo el tiempo del ELIX, dólar, tasa de interés. Sí. Entonces, hoy en día la Argentina es un país que está virtualmente quebrado. Eso quiere decir que nosotros estamos pagando la deuda que tenemos por un préstamo que nos dio el FMI. Si no fuese por ese préstamo, no podríamos haber pagado la deuda, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en una economía tan donde las finanzas son tan importantes, si no leemos, si no investigamos, si no nos capacitamos, aunque sean los aspectos mínimos de lo que son las finanzas, en entender qué es la tasa de interés, la inflación, bueno, si no hacemos todo eso, vamos a terminar siendo muy perjudicados por este actual modelo económico. Desde tu experiencia, Nicolás, estudinero.net y a través de tus publicaciones, de tus libros también, digo, ¿considerás que cada vez es más la gente que está con esta situación de estudiar un poco la situación, tenga uno que ver con la economía, las ciencias económicas, sea un experto o no? Pero digo, ¿te parece que cada vez hay más conciencia con cuidar esos gastos hormigas y tantos otros? Sí, yo pienso que sí. No es algo nuevo, digamos. El interés en las finanzas personales arranca más que nada, te diría, hace un poco más de una década, con algunos bestsellers a nivel global, como Padre Rico, Padre Pobre, sí. Robert Kiyosaki, ¿no? Y Múltiples Fuentes de Ingreso, también de Robert Allen, en donde se hace un hincapié a un nuevo tipo de finanzas personales que tiene que ver con tratar de no solamente no salir perjudicado por este contexto de financiarización, que es no solamente Argentina, sino que a nivel global, en algunos países más, en otros menos, sino también tratar de beneficiarse con eso, ¿no? Y en ese sentido es que hoy en día las tasas de interés que estamos hablando, entender cómo se componen, poder pasar del otro lado del mostrador, esto quiere decir dejar de ser un deudor y pasar a ser un acreedor, hoy en día no es tan difícil como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Incluso lo que sería la facilidad que trae
aparejado el tema de la globalización a través de Internet, las nuevas tecnologías están facilitando esto de manera muy rápida, ¿no? Entonces, es todo un tema de información. Mira, para que no quede tan teórico y dar un ejemplo práctico. Sí. Hoy en día, si vos querés hacer un plazo fijo, o sea, poner tu dinero a trabajar, que es la inversión más popular de todas, el plazo fijo, tenés que, aparte de tener una cuenta en un banco, pagar costos de mantenimiento, etcétera, y movilizar el capital por una cantidad de tiempo determinado, mínimo 30, 60, 90 días, ¿no? En cambio, si vos te pones a investigar un poco, averiguás qué son las fintech, las empresas que hacen finanzas y tecnología, te vas a encontrar con que hoy en día Mercado Libre, a través de Mercado Pago, está pagando más un 40% anual por el dinero que vos tenés líquido en Mercado Pago, que podés incluso gastar en cualquier momento con una tarjeta de débito que ellos mismos te emiten de manera gratuita y sin ningún costo de mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo capacitándote un poco, teniendo un poco de información, podés llegar a hacer lo que se llama monetización continua, que es tener tu saldo de dinero ahí, ir gastándolo y que al mismo tiempo te estén pagando interés por el remanente y no tener que inmovilizar el dinero en un contexto de un dólar cada vez más volátil y de una inflación en aumento como tenemos actualmente, ¿no? Recién mencionabas a alguno de los autores, si se quiere referente, ¿no? Robert Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre y tantos otros libros, eso del negocio del siglo XXI y demás. Alguna vez por ahí estaría bueno poder hablar en otra comunicación, abusando de tu gentileza de siempre, Nicolás. Pero se habla mucho también de esto de crear activos y de libertad financiera. ¿Será posible? Alguna vez estaría bueno que podamos hablar de eso y no de cómo nos cuidamos día a día para optimizar los recursos poco mucho que tengamos, ¿no? Seguro. Bueno, yo también tengo un libro publicado al respecto, Cita con tu independencia económica, que publicó Planeta hace cosa de 2 años. La verdad es que tuvo y tiene muy buena recepción. Constantemente me llegan mensajes de la gente que lo lee, en donde trato este tema puntualmente, ¿no? La gente tiene una equivocación con respecto a la libertad financiera y a lo que sería ser millonario, ¿no? Ese concepto cambió mucho. Hoy no hace falta tener $1 millón para ser millonario o para tener independencia financiera. Lo único que hace falta es poder invertir tus recursos de una manera tal en la cual tus ingresos pasivos provenientes, o semipasivos, porque hay ingresos pasivos y semipasivos provenientes de tus inversiones y de tus vehículos automatizados de ingresos monitoreados, que también es un concepto muy interesante, cubran tus gastos fijos y variables. Si vos lográs eso, entonces lográs la independencia financiera. Y para poder lograr eso tenés que primero ajustar tus gastos, y se dan también consejos y tips para poder ajustar tus gastos al máximo posible y después aumentar la generación de flujos de ingresos pasivos. Y una vez que logras eso, logras la independencia financiera. Y hoy en día eso se puede hacer con importes mucho más bajos del $1 millón que en el imaginario colectivo significa ser millonario o empezar a ser millonario, ¿no? Nicolás, como siempre, gracias por estar al aire en la radio de la universidad, director de estudinero.net. Un gusto poder conversar nuevamente con vos, ¿eh? Muy amable. Igualmente, gracias por el llamado, que sigan bien. Que sigas muy bien. Buena jornada, además autor, como él mismo mencionaba, de Cita con tu independencia económica.